Está con nosotros el doctor Badalasi. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Elías Badalasi, por si no me conoces, te cuento que soy abogado, escritor y conferencista. Y en esta ocasión lo que estoy haciendo es una nueva sección en mi programa. Ya vamos en mi canal, ya vamos por el cuarto programa. Y estoy muy contento con los invitados de este programa en particular. Nuevamente son dos invitados. En esta ocasión pude invitar a dos personas que realmente traen a debate cuestiones muy trascendentales. Creo que si se quedan a escucharlo se van a quedar sorprendidos de muchas cosas, y muchas cosas van a estar apoyando, y seguramente si tienen algo para opinar al respecto, para bien o para mal, también lo pueden dejar en los comentarios. Y como les contaba, es el primer invitado un gran amigo mío que ha colaborado en la redacción de mis libros, ha hecho correcciones, él es experto en marketing y es community manager también. La verdad que trabaja muy bien, y de hecho la función de él como corrector de libros, revisor de libros, es fantástica, lo recontra recomiendo. Él es Ricardo Yebra Díaz, también es asesor en marketing, está asesorando a algunos candidatos políticos también. La verdad que es genial poder escucharlo a él, tiene mucho conocimiento de muchas cuestiones, así que realmente quédate a ver porque te va a gustar lo que él trae para decir. Particularmente con él hemos hecho una charla en vivo, una charla en un café, así que tiene ese detalle particular que seguramente te va a interesar. Y la segunda invitada, hoy tenemos a una mujer, ella es experta en neurociencias, es capacitadora docente en cuanto a neurociencias, y bueno, tiene un currículum muy amplio en cuanto a muchas cuestiones relacionadas con este trabajo. Viene a hablarnos específicamente de las neurociencias, estamos hablando de Marisa Navas, y realmente creo que te va a interesar, así que te digo, quédate, no quiero extenderme mucho más en la presentación. Lo que sí te pido, si llegaste hasta acá, por favor dale like al video, compartilo cuando lo termines de ver, suscríbete al canal, dale click a la campanita, que todo eso nos va a ayudar, siempre nos ayuda y realmente te lo agradezco. Así que bueno, ahora sí, sin más, vamos a comenzar con las charlas. Bueno, gente, vamos a pasar al primer invitado de este programa, cuarto programa, si no me estoy equivocando, gracias a Dios. Y bueno, ahora como verán estamos en un bar acá en el centro. Es mi gran amigo Ricardo Yebra Díaz, ahora lo voy a estar enfocando. Un gran amigo realmente, les cuento que él ha colaborado en la redacción de mis libros, él ha estado corrigiéndolos, así que estoy muy contento y muy agradecido por él. Y además podemos contar que es experto en marketing, es asesor de hecho en marketing, muy conocido dentro del ambiente pro vida, así que bueno, realmente agradecido por haber aceptado esta charla, no es una entrevista, esta charla. Y bueno, bienvenido Ricardo, tenemos 10 minutos para charlar. Bien. Bueno, muchas gracias Elías por la presentación, es demasiado ampulosa. Soy un simple marketinero y licenciado en Ciencias de la Comunicación. A la audiencia, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo al horario que lo estén viendo. El tema, hay muchos temas para hablar en esta Argentina del siglo XXI. Yo considero que este gobierno le tocó algo muy difícil, que es la pandemia, pero que la manejó mal desde todo punto de vista. Por eso en mucho de mi hashtag pongo el peor gobierno de la historia. Y puedo justificarlo. ¿Por qué el peor gobierno de la historia? Porque hicieron prácticamente todo mal. Desde el manejo de la pandemia hasta el clientelismo político. Desde el tema vacunas, el vacunatorio VIP, hasta la liberación de los presos comunes con la excusa de la pandemia. También quiero intervenir, por ejemplo, algo muy fallido en el tema del campo con Vicentín, el tema de los derechos humanos, que sigue siendo exclusivamente para determinado sector y no para todos,
Y es un tema bastante complejo. Este gobierno, ni bien se inició allá por fines de 2019, planteó lo que había quedado pendiente del gobierno, también malo, de Mauricio Macri, el tema de la mal denominada interrupción legal del embarazo, porque lo que se interrumpe se puede volver a reanudar. Entonces, hablemos sin eufemismos. El aborto. El aborto se aprobó durante este gobierno, y durante este gobierno, además, se impulsó la ley de educación sexual integral, ideología de género, cupo trans, el DNI no binario, es decir, la Agenda 2030, la Agenda 2030 del nuevo orden mundial, esta Agenda 2030 que nos va a llevar inexorablemente hacia un gobierno mundial, hacia una moneda única, hacia la destrucción de la familia como base de la sociedad. Todo esto no termina con el aborto y con los temas que mencioné. Ahora vienen por la pedofilia, la eutanasia y todo lo que pueda destruir la familia. Debemos enfrentarnos a este nuevo orden mundial, que no tiene origen en Argentina, el origen es la Escuela de Frankfurt, el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla. Todo el nuevo marxismo cultural que también lo define, entre otros, Agustín Laje y Nicolás Marx en la nueva izquierda, en la nueva izquierda latinoamericana, o lo que diríamos, este marxismo mezcla de socialdemocracia, muy nefasto ideológicamente. Este gobierno además ha ido a contramano de todas las políticas que tuvo Argentina a través de su historia, apoyando a dictaduras como la comunista de Cuba y la comunista de Nicaragua, y dejando de lado a nuestros socios históricos del Mercosur, como lo son Brasil y Uruguay, gobernados por quienes no piensan igual al gobierno de Alberto y Cristina Fernández, es decir, Jair Bolsonaro y Lacalle Pou, el Uruguay, que tienen buenas gestiones, con sus defectos obviamente, pero estamos a contramano del mundo. Nos casamos con los chinos y con los rusos. Por eso también tenemos problemas con el resto del mundo occidental y nos miran con bastante desconfianza. No tenemos una línea coherente y una línea independiente en materia de política exterior. Esto no es de ahora, obviamente, y estamos muy condicionados en todo sentido desde los nefastos acuerdos de Madrid de 1989 y 1990, firmados por Menem, presidente, y Cavallo, canciller, porque antes de ser ministro de Economía, Domingo Cavallo fue canciller. Y entre fines del 89 y principios de los 90 se firman en Madrid los acuerdos, justamente de Madrid, que son el Tratado de Versalles de Argentina. Es la rendición incondicional hacia el Imperio Británico. No terminó la guerra el 14 de junio de 1982. Ahí terminó la batalla de Puerto Argentino, la batalla del Atlántico Sur, de Malvinas. La guerra se perdió en el escritorio y se perdió a través de un gobierno democrático de Carlos Saúl Menem. Nunca estos acuerdos fueron aprobados como corresponde por el Congreso Nacional y nunca fueron tratados. Otro tema es el tema de la deuda externa, que gobierno tras gobierno la fue incrementando. Porque claro, el negocio del que es acreedor no es que le paguemos, porque si yo le pago a un acreedor, se acabó mi dependencia. El negocio es generar más deuda, lo que se llama en economía anatocismo, intereses y intereses. Yo pago y cuanto más pago, más debo. Esto es grave. El ministro Guzmán realmente es un ministro de perfil bajo, pero creo que con bastante poco conocimiento de lo que es la economía real. Tenemos la segunda inflación más alta del mundo, después de Venezuela. Tenemos la inflación más alta del mundo. El promedio de Argentina es un 4% mensual. Alemania, por ejemplo, y los países europeos, un 4% la tienen en 10 años. Nosotros la tenemos en un mes. En un mes, lo que un país del primer mundo lo tiene en 10 años. Digo Alemania como puedo decir cualquier otro país, por ejemplo los escandinavos, Dinamarca, Suecia, que tanto mencionó en sus filminas el presidente Alberto Fernández, cuando fue el tema de comparación que hizo nefasta, porque realmente comparando, o como en su momento dijo Aníbal Fernández, que Alemania tenía más pobres que Argentina. Creo que no lo puede creer nadie eso,
cuando Alemania hoy, con todos los problemas que puede tener, es una potencia mundial y prácticamente el dueño de la economía del mercado común europeo. Quiero hacer hincapié en algo importante. Estamos muy cerca de las elecciones legislativas que van a marcar un antes y un después seguramente en el rumbo de nuestra política. No voy a hacer política partidaria, solamente decir que hay candidatos pro vida en todas las provincias argentinas, en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires. El tema pro vida sigue estando vigente. Está vigente el tema pro vida, la pobreza, la desocupación, está en niveles récords, la indigencia. Todos los temas son importantes. Para eso hay que ver bien quiénes van de candidatos y dónde ponemos el voto. Y no ser cómplices, porque, como decía el dicho, un pueblo que vota corruptos no es víctima, es cómplice. No seamos más cómplices de gobiernos corruptos que nos vienen gobernando desde hace décadas, porque la corrupción en Argentina no es estructural, no es de ahora, es endémica. Perfecto, Ricardo, te agradezco realmente. Nos quedan 2 minutos y me gustaría hacer una pequeña mención, te paso la pelota y terminamos. A mí me llamó mucho la atención cuando estudié, vos hiciste mención al tema de las deudas que tenemos de manera internacional. Algo a mí me llama mucho la atención dentro del punto de vista pro vida, que es mi análisis, lo que es el aborto, lo que es la ideología de género, la educación sexual, es que, por ejemplo, varios de los préstamos del Fondo Monetario Internacional y sobre todo del Banco Interamericano de Desarrollo han sido específicamente con cláusulas en que el dinero que entre tenga que ser implementado en políticas de género, por ejemplo. Entonces eso a mí me lleva a una simple conclusión y repito, te paso la pelota y terminamos. Es increíble porque muchas veces falta dinero, por ejemplo, para comprar gasas en los hospitales, para comprar camillas, para pagar medicamentos oncológicos, para lo que sea, pero hay dinero para otras cosas, como para, por ejemplo, fabricar misoprostol o comprar otro tipo de medicamentos con fines abortistas o instrumentales con fines abortistas. Lo mismo ocurre con género, no hay tanto dinero para la educación, pero sí hay dinero para el adoctrinamiento en ideologías. Entonces me llama la atención porque esto todo confluye de una mala gestión política. Es un gobierno que acuerda un préstamo por parte del ingreso de un dinero que después solamente va a poder destinar para algo en particular. No lo va a poder usar para levantar los negocios, las pymes, sino que lo va a tener que destinar a algo en concreto que no es en realidad lo que nosotros buscamos. Así que con esto te paso la pelota y hacemos el cierre. ¿Qué opinión tenés sobre estos préstamos en particular? Muy bien, Elías, es muy interesante el tema. Voy a hacer una pequeña introducción. En 1806 y 1807 Argentina, o las Provincias Unidas del Río de la Plata, sufrieron de las invasiones inglesas, que fueron repelidas fundamentalmente por don Santiago de Liniers, un gran patriota que terminó fusilado. Como los ingleses no pudieron conquistarnos a través de las armas, en 1825 comenzaron el dominio a través de la deuda, con el famoso empréstito de la Baring Brothers, que era un empréstito por 1 millón de libras esterlinas. Y ahí comienza la corrupción del tal vez sí peor gobierno de la historia, como lo señala San Martín en sus cartas a Bernardino Rivadavia. Del millón de libras esterlinas, solamente llegaron a las Provincias Unidas del Río de la Plata 65.000 libras esterlinas, de 1 millón. El resto fueron comisiones adelantadas, intereses por adelantado y bonos contra los comerciantes ingleses. Esto es el origen de nuestra deuda, el sometimiento al poder mundial financiero, a la usura internacional. Esta usura, 200 años después, continúa. Seguimos dominados por... El corazón del mundo es, sin duda, Nueva York, Estados Unidos, pero el cerebro del mundo es Londres, la City de Londres, que es la que pergeña a través de los Rothschild, los Bilderberg, los Soros y tantos otros personajes nefastos, como también de Estados Unidos, como Kissinger, esta política específicamente destinada a destruir hoy en día la familia. Los préstamos del Fondo Monetario, los préstamos de la banca usurera internacional, no son para fomentar todo lo que decía aquí el doctor Badalassi, son para fomentar
las perversas ideologías de género, la educación sexual integral, el aborto. Farring Planenhof, por ejemplo, es uno de los financistas de lo que es el aborto. Y además nos condicionan generalmente con medidas que son... A ver, en Argentina se introdujo el IFE, la presidenta de Banco Santander, que casualmente de apellido se llama Ana Botín, puso como condición la bancarización. Obviamente, la dueña de un banco, tal vez del primer banco de Occidente, conjuntamente con el Banco Bilbao Vizcaya, más conocido como BBVA, impusieron la bancarización como condición para otorgar préstamos para el IFE, que fue una medida de emergencia tomada por el gobierno de Fernández cuando la cuarentena impidió continuar trabajando a gran parte de los argentinos. Esos dineros tienen siempre un condicionamiento, y ese condicionamiento no es para financiar, como por ejemplo el préstamo de la Baring Brothers era para financiar la construcción de puertos y el desarrollo de ciudades. No fue para eso utilizado. Lo mismo pasa ahora, 200 años después. Los préstamos son utilizados para desarrollar y para implementar políticas que no tienen nada que ver con la salud, con la educación y con la justicia como merecemos el pueblo argentino. Hoy en día se privilegia más el asesinato de inocentes, como los bebés, como los derechos del niño por nacer, que a los que incitan, por ejemplo, quimioterapia. Es algo que debemos cambiar. Para finalizar, si el video les gustó, les pido manito para arriba, suscribirse y activar las notificaciones de la campanita, así están atentos a todo lo que el doctor Elías Badalasi sube semanalmente. Para finalizar, ahora sí por completo, recomendación muy especial. Estos 2 libros indispensables para la biblioteca de cualquier patriota, para la biblioteca de cualquier provida, como soy yo y como son la mayoría de mis contactos. Doctor Elías Badalasi, muchas gracias y hasta la próxima. No se olviden, manito para arriba, suscribirse y viva la patria, Dios, patria y familia. Perfecto, muchas gracias Ricardo y bueno, les agradecemos a todos por estar. Ahora vamos a pasar, si Dios quiere, con el siguiente invitado. Nos vemos. Gracias. Bien, continuamos con este programa. Vamos a pasar ahora a la segunda invitada. En este caso estamos hablando de Marisa Navas. Les cuento para que la conozcan un poco más. Ella es mamá de 3 hijos, es profesora de inglés y literatura inglesa y además es capacitadora docente en neurociencias. Así que bueno, bienvenida Marisa, realmente te agradezco por estar. Creo que es muy bueno que podamos tocar y charlar en este programa sobre estas cuestiones. Y bueno, obviamente ahora te paso la pelota para que cuentes, yo ya sé cuál es, pero para que le contemos a toda la gente cuál es el tema que querés traer a debate. Ya pongo el temporizador, así que comenzamos. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Elías, un gusto. La verdad que esto de la tecnología es apasionante porque nos hemos conocido así, porque yo sé que escribió un libro muy interesante y bueno, y así contactándonos terminamos, ahora haciendo un programa sin haberlo conocido personalmente, así que bueno, un gusto realmente y gracias. Bueno, el tema de las neurociencias es un tema apasionante, se dice neurociencias o también la neurociencia. En realidad, hace 25 años empezó todo esto. Se escucha también hablar de neuromarketing, neurolingüística, neuroaprendizaje, que es como si fuera una nueva era, ¿no? Pero vamos a empezar definiendo primero lo que es. En general, las neurociencias son las ciencias que estudian el sistema nervioso y el cerebro desde sus aspectos estructurales y funcionales, dando lugar a las bases biológicas de la conducta y el conocimiento, ¿no? La cognición. Pero lo vamos a hacer más simple. En realidad, las neurociencias estudian las neuronas, cómo funciona su clasificación, cómo se conectan para producir la conducta y cómo están influidas por el medio ambiente. Recordemos que son 100.000 millones de neuronas,
que no son pocas, impulsadas a través de, bueno, impulsos electromagnéticos, de redundancia. ¿Y cuál fue el antes y el después de este, digamos, estudio de neurociencias? Todo el tema de las neuroimágenes. Anteriormente, estamos hablando de 1930, todo lo que se conocía del cerebro era a través de operaciones. Algunas operaciones habían sido exitosas, otras eran terribles, había cambios en conducta, entonces inclusive se recurrió a la lobotomía, que en un momento fue un horror, porque extraían parte de la corteza prefrontal, que es la parte pensante del ser humano, y causó realmente problemas, y fue la página negra, digamos, de ese tema. Pero bueno, aparte de eso, con las neuroimágenes se abrió una nueva era, y bueno, ya sea con tomografía computarizada, con la PET, que es la de la tomografía por emisión de positrones, o la resonancia magnética funcional, abrió este nuevo campo, y así se pudo observar el comportamiento, lo que pasaba dentro del cerebro sin tener ni siquiera que tocarlo. Entonces fue fantástico porque empezaron las distintas, obviamente, universidades y centros de neurologías y psicólogos a reclutar voluntarios, ya sea en Princeton, Harvard o en Cambridge, y bueno, les ponían a imágenes, a ruidos, a sensaciones, y todo eso era grabado, y así empezaron los famosos papeles, bueno, los papers, donde estaban los estudios con porcentaje, cómo el cerebro reaccionaba frente al ruido, frente a los sonidos, a determinados colores, etc. Y así se pudo empezar a ver las distintas partes, y de acuerdo a las zonas que, obviamente por isótopos radioactivos que antes se incluía, bueno, iban iluminándose las zonas, y así se podía como develar esa caja negra. Eso realmente fue algo fundamental. Y bueno, unido a esto también, esto a nivel de neurociencias. Personalmente, aparte de ser profesora de inglés y dar clases por 25 años, y dado a nivel de niños hasta adultos, siempre me interesó la parte de la psicología, porque es complementaria, ¿no? El cerebro, recordemos que somos cuerpo, cerebro, mente, no somos solamente algo aislado, y bueno, la psicología es parte también del ser humano, de la persona, y siempre también me interesó todo el tema de los mecanismos conscientes o inconscientes, y la parte emocional, cómo el niño aprendía en mejores condiciones, con música, con movimiento. Muchas veces en la Facultad de Lengua nos decían, hagan esto, hagan lo otro, inclusive algunos profesores que venían de Inglaterra a presentar libros nos enseñaban, pero no decían por qué. Con todo esto de las neurociencias y el neuroaprendizaje, se puede aprender más, porque si yo, por ejemplo, enseño algo con movimiento, con música y con emocionalidad, el conocimiento va a tener un impacto mucho mayor que si yo repitiera como un loro, y como algo de la memoria a corto plazo puede llegar a la memoria a largo plazo y quedarse por más tiempo, que es lo que cualquier docente aspira, ¿no? Cualquier persona, pero sobre todo el docente, que no es lo mismo enseñar que aprender, que realmente el alumno incorpore y después realmente pueda usar ese conocimiento. Así que, bueno, eso realmente es muy interesante. Y también hablando de esta combinación, ¿no? De psicología, bueno, de neurociencias, muchas veces nos preguntamos, pero a ver, ¿qué porcentaje genético, qué porcentaje es, digamos, o son los impactos ambientales? Y bueno, ha habido distintas teorías, debates, neurólogos, psicólogos, pero se cree aproximadamente que es un 50 y un 50. Antes se creía que era más la genética, pero como el cerebro es plástico, los impactos ambientales son muy fuertes, y además el cerebro va aprendiendo. También hay una neurogénesis, que significa que hay zonas del cerebro, no todas, donde las neuronas como van en realidad duplicándose, no duplicándose, pero hay un cambio, se van regenerando, como quien dice, y por eso se habla también de esta importancia de los impactos ambientales. ¿Qué somos? Bueno, decimos un 50%
que es la genética, un 50% de estos impactos. ¿Y qué serían los impactos ambientales? La familia que nos educó, los valores con los que crecimos, la educación que recibimos, las experiencias de vidas propias, las experiencias de otros y cómo interpretamos lo que nos pasa. Y eso es muy importante también. Y todo esto también está relacionado con la inteligencia emocional, que se habla muchísimo y está en todos lados, ahora es como un boom, y que este término en realidad lo introdujo Daniel Goleman, ¿sí? Más o menos en 1985, y ¿qué definía como inteligencia emocional? Que es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y gestionar también nuestras propias emociones. Y bueno, sabemos que tenemos emociones las básicas, ¿sí? Que se dan en toda cultura, que son, bueno, sabemos que es miedo, alegría, sorpresa, ira, tristeza y asco o, bueno, desagrado, ¿no? Esas son las básicas, pero también hay una cantidad de emociones que son las secundarias, que se forman por dos de ellas, la combinación de dos de ellas, las sociales, también tenemos emociones de fondo. Es muy interesante todo este tema ¿para qué? Para el autoconocimiento, ¿sí? Y para tener una convivencia más sana, más armónica, más, podríamos decir, empática, ¿sí? Y también trabajar, conocernos, por eso digo, el autoconocimiento es algo muy importante, y tratar de conocer qué emoción prevalece en mí o qué emoción me trae más problema para trabajarla, porque esto es como la gimnasia, se pueden trabajar las emociones, se puede como trabajar el cerebro en ese aspecto, no estamos acabados, siempre decimos que espiritualmente no estamos acabados y menos mentalmente, o sea que no, esto nos condiciona en alguna manera en nuestra genética, pero no nos determina. Entonces yo creo que es un concepto importante para tener en cuenta. Y a su vez, también no somos un patrón, cada uno tuvo distintas vivencias, sobre todo en la infancia, eso también tiene un impacto, pero bueno, todo esto con el tema de que el cerebro es plástico y la característica también a nivel de cómo somos nosotros. Hay personas más racionales, hay personas más emocionales, hay personas hipersensibles, y yo estoy en eso, estoy escribiendo un pequeño librito porque de tantas estas cosas me pareció muy interesante. Hay características neuronales que ya se están probando a través de las neuroimágenes, en el cual define que determinadas personas actúan o reaccionan de determinada forma, un poquito por esto. No significa que siempre van a ser así, pero tienen ya como una predisposición. Y está bueno saber, porque dice, ay, ¿cómo es que esta persona no me expresa nada? Y esta persona es más bien racional. ¿Y por qué esta persona de todo se ofende? O esta persona se la pasa pintando, y porque tiene esa característica. Entonces, a veces esas personas se sienten incómodas, se sienten como que no pertenecen a la sociedad, porque no las entiende. Entonces, autoconociéndose y también haciendo que la sociedad entienda que no somos todos iguales, que no, como un patrón, entonces esto nos va a ayudar a entendernos de otra manera. Perfecto. Y Marita, bien, hemos llegado a sí, los 10 minutos. No hemos podido bien, intercambiar demasiado. Déjame agregar algo y luego te vuelvo a pasar para que hagamos el cierre. perfecto. Me llamó mucho la atención todo lo que dijiste. Hay algunas cosas que, bueno, por falta de conocimiento propio no puedo agregar, pero sí las neurociencias a mí me han llamado la atención. De hecho, tengo un libro sobre neurociencias que me cuesta mucho leerlo, pero que trato, que lo intento. Hay tres cosas que vos mencionaste que a mí me llamaron mucho, pero mucho la atención. Uno es el impacto ambiental, que eso se genera dentro del propio ambiente cercano, familiares, amigos y todo el entorno. Otra de las cosas que has mencionado es el tema de la corteza prefrontal. Yo el tema de la corteza prefrontal ya lo había estudiado en cierta forma con Pablo Muñoz Iturrieta, que él hablaba de que es una parte del cerebro que no termina de desarrollarse a los 18 años, sino que puede tardar un poco más en el desarrollo. Y en ese Exactamente. sentido, como es una parte del cerebro que colabora en cierta forma en la toma de las decisiones, es muy peligroso, por ejemplo, que a los niños se les dé la posibilidad de decidir.
cuando le dicen deja que el chico elija, porque Totalmente. todavía el cerebro no está totalmente preparado para que esa decisión sea madura y luego no se Exactamente. repita en el futuro. Así que eso me llamó mucho la atención. Y lo último, algo de lo que yo ataco mucho en ese sentido es el mal uso. Vos contaste el buen uso de las neurociencias, yo ataco el mal uso. Por ejemplo, yo estoy muy en contra de la manipulación lingüística, que en realidad se deriva de un montón de cosas. El TODES es una de ellas, pero hay mucho más de lo que vienen haciendo. Con todo lo que vos mencionaste, de que es mucho mejor o más fácil poder enseñar algo y que los chicos lo aprendan y lo incorporen a su vida y a su futuro y a su modo de manejarse por medio de las neurociencias, métodos de enseñanza alternativos pero que son mejores que los tradicionales para el sentido de la incorporación del conocimiento. Digo, cuando los sectores que están en contra de todo lo que nosotros pensamos conocen sobre esto, lo utilizan para mal. O sea, no digo de que nos estén manipulando, pero sí a la hora de intentar adoctrinarnos, puede que estén utilizando estrategias y herramientas de la neurociencia para que para la sociedad les sea más fácil aceptar y tolerar diferentes cuestiones que seguramente antes, si te lo daban en un papel escrito, o ni lo leías, o si lo leías no lo incorporabas, o no lo entendías, o no lo aceptabas. Entonces digo, te paso la pelota simplemente para preguntarte, yo tengo mi opinión, en realidad no es una entrevista, es una charla, pero aprovechando de que te tenemos, quiero saberlo. Si las neurociencias también pueden afectar o promover los cambios sociales, si a futuro una sociedad puede cambiar mediante el uso de las neurociencias, y esto va para bien o para mal. Te paso la pelota y terminamos. Bueno, totalmente. Tenés razón un poco, todo lo que estás planteando es así, es fundamental. Bueno, el tema con el que yo pensaba cerrar un poquito son los valores. ¿Qué valores respondemos? La importancia del docente formado, del docente con ciertos valores, porque depende de los valores que tenga, es como va a redireccionar el tema de las neurociencias. Eso es totalmente así. Es muy importante, por eso educar al ser en toda su totalidad, ¿no? A la persona, y ver y realmente ver qué docente está a cargo, porque realmente inclusive los niños es como arcilla, el cerebro es como arcilla, y todo lo que se va diciendo va quedando. Además, la palabra del docente es muy importante. Por eso es fundamental a los padres que vean qué colegio, cómo son los docentes, involucrarse. Yo creo que el gran problema ahora es a veces la falta de compromiso por distintas cosas, tareas, trabajo, etcétera, que es fundamental. Y para ir cerrando, ya que es un tema muy lindo, lo que podemos decir es que es muy importante. Siempre dicen, una sociedad tiene que estar con todo lo que sea tecnológico, manejar lo último de las neurociencias. Fantástico, pero si no tendemos hacia lo ético, a lo moral, a lo que está bien, se puede maximizar memoria, atención, metacognición, pero si yo no tengo en cuenta el otro, ya que somos seres sociales, no soy empático, altruista, si no tengo realmente esos valores bien plantados, realmente la sociedad no va a crecer ni evolucionar. O sea, tiene que tender a un bien sí o sí. Y eso lo hablan de las neurociencias hasta las religiones fundamentales y hasta el budismo lo habla. O sea que sí o sí tiene que tender al bien del desarrollo para que se dé la evolución. Si no, se va a dar lo contrario. Pero hay que ser optimistas y trabajar en eso. Claro, perfecto, buenísimo, buenísimo. Creo que siempre buscar el justo equilibrio de todas las cosas es lo correcto, y el bien como tema central para no convertirnos en cierta forma peores que los animales, pero los animales han aprendido a vivir en un ecosistema y nosotros, en cierta forma, si no está el bien dentro de la razón, la moral y la ética, haríamos cualquier cosa. Marisa, te agradezco, gracias realmente por haber estado, y bueno, estoy muy contento con esta entrevista. Si querés mandar un saludo a la gente y bueno, nos veremos en vivo, bueno, en realidad cuando se estrene este programa. Así que bueno, muchas gracias. Seguramente. Gracias a vos por este espacio, ¿eh? Muchísimas gracias. Que anden bien. Gracias. Bien, si te gustó el programa, por favor no dejes de darle like, de suscribirte. Ya deberías estar suscrito, pero si no,
suscríbete. Y también dale click a la campanita, así te enterás cuando subo nuevos videos. Estoy subiendo este tipo de programa todos los viernes, gracias a Dios. Pero además cada día mayormente subo un video nuevo a mi canal, así que si te interesa, quédate a verlo, tocamos muchas cuestiones. Y bueno, por favor, si te gustó el video, compartilo entre tus conocidos. Has notado, digamos, la profundidad de estos debates, cuestiones políticas, deuda externa y mucho más con el primer invitado. Y neurociencias y manipulación social con la segunda invitada. Así que bueno, realmente espero que te haya gustado y que lo puedas compartir para despertar mentes. Además, quiero invitarte a sumarte a este programa. Si vos querés estar, si querés participar, podés hacerlo. Escribime a nbadalasi@gmail.com, que es mi mail, y ahí vas a poder contactarte. O déjame un comentario en este mismo video y yo me contacto con vos y programamos para poder charlar. Así que eso es todo, te agradezco, te mando un saludo muy grande y que Dios te bendiga.